Bueno, vamos a nuestra mesa directamente. Hoy, crimen, violencia, ¿qué ha pasado durante la pandemia? ¿Cómo se están moviendo los grupos? ¿Qué anda sucediendo con la delincuencia organizada, con los cárteles? ¿Qué anda pasando en Guanajuato y en muchas ciudades del país? Le agradecemos al doctor José Andrés Sumano, profesor investigador del Colegio de la Frontera Norte y ex subdirector de Seguridad Internacional en el CISEN. Doctor José Andrés, gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te ha ido? Buenas noches, Javier. Encantado de estar contigo y con tu auditorio. Gracias. Y también con nosotros al muy destacado periodista Ricardo Ravelo, periodista y escritor. Ha hecho libros, investigaciones en verdad profundamente serias, fundamentadas, que ya ve que eso está contando hoy más que nunca por muchas cosas que andan pasando, de temas sobre delincuencia organizada. ¿Cómo estás, Ricardo? Gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Javier. Gracias a ti. Gusto saludarte. Gracias. A ver, les planteo a los dos, empezamos contigo, José Andrés, si no te importa. Se ha agudizado la violencia, estamos ante circunstancias en donde la delincuencia organizada se esté moviendo más, tenemos una gran cantidad de delitos del orden común. ¿En qué andamos y por qué este año nos está resultando y los fines de semana tan brutalmente violentos? Bueno, lo que sí sabemos y lo que las cifras nos dicen hoy son dos cosas. Sí hay un aumento importante en el tema de violencia intrafamiliar, lo cual se presupone es derivado de, por supuesto, el confinamiento por la pandemia. Y también hemos experimentado un fenómeno que, si bien la acción como tal no es nueva, esta idea de repartir despensas por parte del crimen organizado o de dar ayudas es algo que ellos vienen haciendo sobre todo en territorios de donde son originarios. Esto no es algo nuevo. Lo que sí es nuevo es el grado de publicidad que le están dando a este tipo de actividades, ¿no? Este protagonismo en redes sociales sí es algo nuevo, porque la teoría común o lo que uno presupone normalmente es el actuar racional de un capo, es llamar la atención lo menos posible para así tener la menor atención del gobierno y poder durar más tiempo en la actividad criminal. Y unas hipótesis que aún no sabemos si se confirman o no, es que la pandemia también ha impactado al crimen organizado, ¿no? Es decir, pareciera ser, es una hipótesis, que pudieran estar escaseando precursores químicos para la producción de opioides, en particular el fentanilo, que también el cierre de las fronteras dificulta el transporte de drogas hacia los Estados Unidos, y que esto pudiera también estar afectando los ingresos del crimen organizado y generando disputas también entre los distintos grupos, ¿no? Oye, a ver, Ricardo, sigamos de por ahí, tomando en cuenta estos dos niveles, echemos por delante el tema también de la delincuencia organizada y esto que apareció hoy en Michoacán, ¿no? De pedirle a la gente que se entregara y que le aseguraban que se podía ir a Estados Unidos. Bajo esta misma línea que plantea José Andrés, ¿qué ves, Ricardo? Bueno, lo que observo, Javier, es que la violencia del crimen organizado en el país se ha recrudecido debido a que el gobierno no ha terminado de diseñar una estrategia eficaz para enfrentar este flagelo. Más bien, también diría que ha renunciado al combate criminal, porque no vemos por ningún lado una estrategia clara, definida, no obstante que hace algunas semanas se solicitó que regresaran al combate del crimen organizado las Fuerzas Armadas. Y esto creo que con la sola presencia de efectivos tanto de la Guardia Nacional como del Ejército y de la Marina, pues no se va a combatir. Se necesita estrategia, se necesita inteligencia, y es lo que no ha terminado de diseñar el gobierno. Ahora, por otro lado, es evidente que los niveles de corrupción a nivel de los estados y municipios sigue siendo un factor que influye demasiado en el hecho de que la delincuencia organizada esté empoderada, posicionada en estos territorios. Es muy claro que en gran parte del país
el crimen organizado pues tiene controles muy férreos, muy claros en municipios, y yo diría que no solamente controles, sino tiene el gobierno de muchas demarcaciones en la República Mexicana, y este fenómeno, pues, por lo menos en el actual gobierno, no ha sido importante porque, desde mi punto de vista, no forma parte de su agenda de combate. Esto, sin duda, pues tiene muchas aristas y muchas ramificaciones y efectos. Y uno de los más dañinos y perniciosos, pues es la violencia generalizada. Esto que mencionas de Michoacán es un ejemplo también, porque Michoacán tiene por lo menos 25 años en crisis de seguridad. Lo que vimos en lo que estamos viendo en Jalisco y sobre todo en el Bajío es otro territorio en descomposición, donde las autoridades están totalmente rebasadas. Por lo menos esto es lo que resulta evidente, y que ha permitido el empoderamiento del Marro como un capo emblemático en esa región, donde ya se ve clara una guerra entre varios grupos criminales. ¿Tiene ahí que ver el huachicol o no? ¿O es asunto de droga? No, ahí en esa región sí es el huachicol el negocio fundamental, porque es lo que maneja el cártel Santa Rosa de Lima, pero ha sido una región también importante en el tráfico de drogas, tan importante que, bueno, ya llamó la atención desde hace varios meses de dos cárteles de Jalisco y de Sinaloa, que entraron a la disputa de esa zona del Bajío. Ajá. José Andrés, a ver, doctor, déjame plantearte. Nos cuentan que ahorita, por cierto, hay un incidente ahí en el aeropuerto de Tijuana, un poco delicado, respecto a que se metieron unos agentes sin pasar digamos, todo el proceso que deben de pasar de vigilancia y de revisión. Pero déjame plantearte ahí, ¿qué anda pasando con la delincuencia del orden común? ¿O qué nos andará pasando, José Andrés, en medio de la pandemia, en donde de repente, pues, en cada esquina pudiera eventualmente haber un asalto? Sobre todo luego los fines de semana se vuelven, como tú lo sabes, brutalmente violentos. Y digamos, y más que lo viviste allí en el CISEN, cuando tenías el mapa de país todas las mañanas, ¿no? Bueno, evidentemente la dinámica criminal ha cambiado bastante. Yo diría, no es lo mismo el contexto de narcos de hace 12 años que al contexto de mafiosos de hoy en día y de estas que algunos denominan estilos superpandillas, que por supuesto tienen vínculos a la actividad del tráfico de drogas, pero que también se dedican a muchas otras actividades. Y por supuesto que el contexto criminal no es igual en una ciudad como Matamoros, Tamaulipas, a la Ciudad de México. Es decir, ese repunte en la incidencia común en un territorio dominado por el crimen organizado, como puede ser la frontera tamaulipeca, no la vamos a ver, como sí puede suceder derivado de la crisis económica y del desempleo ocasionado por la pandemia en otras zonas del país, como pudiera ser la Ciudad de México, ¿no? Ahora, las cifras durante la pandemia del crimen común que no tengan que ver con violencia intrafamiliar se mantienen relativamente estables en una medida importante, que no me estoy refiriendo a crimen organizado, me refiero a delincuencia común, porque la gente está encerrada en sus casas. Es decir, la crisis de seguridad pública derivada de la pandemia no ha sucedido aún. Esa viene después, cuando la crisis económica pegue en su totalidad, ¿no? Que es muy diferente a el tema del crimen organizado, donde sí hemos visto un incremento en homicidios y un incremento en la rivalidad delincuencial, pero en el tema de delincuencia común el efecto aún está por verse, y ver cómo impacta sobre todo el tema del desempleo y la necesidad en zonas como las grandes urbes, como pudiera ser la Ciudad de México, y en tema de delincuencia común. Y apuntando un poco también a lo que comentaba Ricardo,
Me parece que lo único interesante que hemos visto hasta ahorita en materia de estrategia ha sido lo que hizo en el congelamiento de cuentas de Cártel Jalisco Nueva Generación, la UID. Sí, pero fuera de esa estrategia que pareció en su momento interesante, no se ve mucho más por ahí. Bueno, Ricardo, a ver, te planteo, ¿qué supones que está detonando que hoy tengamos un año mucho más violento que otros, siendo que da la impresión de que en otros años estaba como todo, o si no muy suelto, muy enfrentado, muy a la vista, ¿no? Y ahora parece que hay muchas cosas que no las vemos, pero cada fin de semana o cada vez que hablamos de números, resulta que ya rebasamos el año pasado y antepasado y así andamos. ¿Qué supones que anda detonando las cosas? Son varios factores, Javier. Primero que nada, digo, yo no sé si en ese orden, pero se me ocurre decirte en este momento un factor que es clave, se llama la corrupción. Es decir, se perdieron los controles a nivel de municipios y regiones, porque desde el gobierno de Felipe Calderón, cuando ya se tenía claro el diagnóstico de cómo estaban, digamos, la corrupción y la división a nivel de las policías municipales, este problema se dejó totalmente suelto, se le heredó al gobierno de Enrique Peña Nieto. Enrique Peña Nieto cerró los ojos ante ese problema y lo heredó a la actual administración. Digamos que ese es un primer factor, que no hay policías de proximidad, no hay policías que estén haciendo la tarea de prevención a nivel municipal ni regional. ¿Por qué? Porque desde el 2010, y esto ya para mí fue un dato bastante revelador, el área de estudios municipales del Senado de la República planteaba que el 80% de las corporaciones policíacas a nivel municipal estaban totalmente cartelizadas. Es decir, ya obedecían a los intereses del crimen organizado y no de la sociedad. Un segundo factor es que ante este relajamiento de la seguridad, que no es nuevo, porque no es de esta administración, digamos que en el actual sexenio se replanteó una suerte de proyecto policiaco con la Guardia Nacional, que resultó insuficiente, como dije, porque tuvieron que llamar de manera emergente a las Fuerzas Armadas. Pero bueno, entiendo que se pretende tener más presencia de las fuerzas de seguridad a nivel de los municipios, pero esto todavía no se ha logrado, de tal manera que hay áreas del país, por lo menos yo considero que son como 15 estados, donde toda esta tarea está totalmente relajada, y esto ha permitido que la narcodinámica se haya verdaderamente acelerado, la disputa de grupos por territorios, obviamente el tráfico de drogas, pero no todo lo podemos centrar en el tráfico de drogas, porque hoy los portafolios que manejan, digamos, los grupos criminales grandes y pequeños ya no se centran en tráfico de drogas, sino en por lo menos una veintena de tipologías delictivas que son muy perniciosas y generan violencia. Estamos hablando del secuestro, de las extorsiones, de la venta de protección, del despojo de propiedades, del asalto en las carreteras, del huachicol, de una serie de modalidades delictivas. Va a combatir realmente al crimen organizado, tanto a nivel, digamos, del crimen común, como a nivel de lo que conocemos como crimen organizado. Sí. Por ejemplo, se abandonaron los operativos que en otros sexenios fueron, digamos, una pieza elemental de combate a ciertos grupos criminales, como lo hizo Fox en Tamaulipas, Calderón prácticamente en toda la República con su guerra, pero que al mismo tiempo esto trajo un fenómeno que podemos llamar una suerte de paradoja de la acción penal, porque lejos de reducir la violencia, la disparó. Entonces ahora se intenta combatir el flagelo del crimen organizado de una manera diferente. El presidente López Obrador ha planteado
combatir y atacar las causas. Sí. Para él las causas son los niveles de pobreza. Ahí tuvimos un pequeño problema, Ricardo, si me escuchas. Ahí, se trabó ahí lo vemos. Ahí se está reconectando. A ver, ya nada más para concluir, para que escuchemos lo que dice Ricardo, y quisiera cerrar con José Andrés. Vámonos con José Andrés. A ver, José Andrés, nada más para cerrar, déjame plantearte, está difícil esta etapa de remedio y trapito, ¿no? En breve, ¿qué nos dices? ¿Por dónde van a venir las cosas? Porque además el pronóstico económico nos va a colocar contra las cuerdas, ¿no? Sí, en el sentido de, nos va a colocar contra las cuerdas en el sentido de desempleo en particular, y eso pudiera detonar algo de delincuencia común, pero ese no es el gran flagelo que hemos tenido en México. El gran flagelo que hemos tenido en México en los últimos años es esta crisis de violencia urbana que tiene que ver con jóvenes matando jóvenes en el espacio público. Y a diferencia un poco de lo que mencionaba Ricardo, yo sí creo que sí tenemos algunas experiencias en México que han demostrado que se pueden hacer cosas que funcionen. Me parece que lo que se ha logrado hacer en Escobedo, en Nuevo León, en Guadalupe, en Nuevo León, en Morelia, en el mismo Michoacán, ¿no? En la ciudad de Morelia, han logrado hacer cosas interesantes, por supuesto partiendo desde lo local, para tratar de reducir la violencia. Y a diferencia de lo que siempre pregona el presidente, de que él cree que para reducir la violencia hay que atender las causas de la violencia, efectivamente la violencia es un fenómeno multicausal que en su origen, por supuesto, están cuestiones como la desigualdad, las adicciones, etcétera. Pero no me parece que el camino para resolver el problema sea empezar por ahí. Me parece que tenemos que empezar por la violencia misma. Sí. Y tratar de primero reducir la violencia, porque también la violencia tiene una relación en doble vía. También la violencia genera desigualdad, también la violencia genera pobreza, también la desigualdad, la violencia genera adicciones. Entonces, se puede empezar por la violencia misma a través de estrategias de disuasión focalizada que se concentran precisamente en, no podemos atender todos los problemas a la vez. Tenemos un problema de crimen organizado y de violencia en el país muy grande, pero lo que sí podemos hacer es empezar por la violencia. Muy bien. Y ser claros que vamos a concentrar todas las capacidades del Estado, primero y sobre todas las cosas, en detener la violencia, y de ahí poco a poco ir avanzando hacia un equilibrio de baja violencia y delincuencia. Es decir, cómo pasamos de un equilibrio como el que tenemos ahorita de alta violencia y delincuencia a uno de baja violencia y delincuencia. Y eso solo puede hacer a través de estrategias como de disuasión focalizada y de dar certeza y celeridad a la acción gubernamental. Ricardo, para cerrar, sé que no está fácil tener remedio y trapito. En un minuto cuéntanos, ¿hay salida, no hay salida? Se ve la cosa bastante nebulosa por lo que está haciendo la acción de gobierno y están siendo otras variables, ¿no? Sí, mira, hay que ser claros, el narcotráfico no se va a resolver, es decir, el narcotráfico no se ha combatido en ningún lugar del mundo ni en ninguna época de su historia. A lo más que han aspirado muchos gobiernos, y para mí el ejemplo inmediato que puedo citar es el caso colombiano. En el caso colombiano se cambiaron las reglas del juego. Hoy Colombia sigue exportando más cocaína que en otros tiempos de álgida violencia, pero hoy no tiene violencia de alto impacto, hoy tiene una violencia, digamos que controlable, y los grupos criminales ya no son cárteles como en México, son pequeños grupos que están rentando muchos servicios y se genera toda una cadena que pues es tan difícil de detectar que... Ay, otra vez. Sí, se nos fue. Bueno, a ver, ya no se pudo, lamentablemente, se nos acaba el tiempo. Bueno, Ricardo, te mandamos un saludo, si por ahí nos alcanzas por lo menos a escuchar. Ricardo, con esto terminamos, te mando un saludo y muchas gracias que estuviste con nosotros. Gracias. Gracias, Ricardo, muy buenas noches. Doctor, gracias. José Andrés Humano, gracias que estuviste con nosotros esta noche. Gracias a ti, Javier, y saludos a ti, a tu auditorio. Gracias, Ricardo.
Gracias a ti, Javier. Buenas noches. Hasta luego. Bueno, ya no digo más de la mesa porque creo que estuvo clarísimo algunas cosas. El problema, hay que atacar la violencia por la violencia misma y estamos con un gran problema de delincuencia en las ciudades, de jóvenes contra jóvenes, ¿eh? Ojo con eso.